Compañeras y compañeros senadores, antes de exponer el posicionamiento del grupo parlamentario de mi bancada del PRD, permítanme tomar solamente unos segundos para hacer un muy breve paréntesis para aclarar dos asuntos que ayer por la noche parece que no se entendieron y que considero importante aclarar. Uno tiene que ver con las referencias que hice en esta misma tribuna sobre el documento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, porque las hice justamente porque quienes han promovido esta reforma de apertura total del sector se han basado en las recomendaciones de este mismo organismo y en un ejercicio de congruencia. A mí me parecía que quienes ven con simpatía y aceptan y aplican las recomendaciones de la OCDE, lo más lógico es que si les dicen qué hacer y lo aceptan, pues también sigan las recomendaciones de cómo hacerlo. Pero lo que pareciera que no se entendió ayer es que lo que quedaba en evidencia es que la posición del dictamen es mucho más liberal que la de la OCDE. Y por eso yo no puedo aceptar que por citar un documento y dejar clara la incongruencia de quienes aceptan el qué, pero no el cómo de la OCDE, ahora vengan a decir que un senador del PRD defiende a ultranza las posiciones de la OCDE, ni mucho menos que está a favor de la privatización de la renta y la industria petrolera, y tampoco de la eléctrica. La verdad, compañeros senadores, decir que por citar a la OCDE se es un promotor de esta reforma de la privatización del petróleo es simplemente tan falso como los clavados de Robben en este mundial de fútbol. En segundo lugar, quiero decirle al senador Penchina, porque aquí hice mención de que no se han seguido ni se han tomado en cuenta estas recomendaciones de la OCDE para la construcción del gobierno corporativo de las empresas públicas. Y el senador Penchina, presidente de la Comisión de Energía, daba como excusa de no seguir estos lineamientos que los países miembros de la OCDE, de todos los países miembros, solo unos cuantos son países petroleros. Y esa afirmación es totalmente cierta. Lo que quizá mi compañero senador Penchina olvida es que ayer discutimos el gobierno corporativo de Pemex y discutimos el gobierno corporativo de la CFE. Y fíjese que ayer me di a la tarea de revisar y descubrí que los 34 países miembros de la OCDE, todos usan electricidad. Entonces, las directrices son muy aplicables a cualquier país que tenga un organismo regulador de energía. Solamente para que quede aclarado el dato. Hecha la aclaración, paso a lo que nos convoca el día de hoy. Y tiene que ver con este cuarto dictamen que tiene los ejes fundamentales de dos grandes temas. Uno, el asunto de la regulación energética y el otro, el del medio ambiente. En términos de regulación, en este dictamen, junto con los aspectos organizativos y de sectorización de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se está definiendo el modelo de regulación de la industria energética que habrá de desarrollarse como producto de esta liberalización descarnada. Y bueno, uno se preguntaría, ¿cuál es ese modelo de regulación? El modelo de regulación está definido en el artículo 4 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Y cito ese artículo. Artículo 4. El Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de los órganos reguladores coordinados en materia energética a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético. Y siendo estos organismos los reguladores principales del sector, se entiende entonces pues que es el Ejecutivo Federal quien asume todas, absolutamente todas las responsabilidades de regular y de contener a las empresas más poderosas del mundo, pero que también son las más voraces y las que tienen mayor capacidad de influir
sobre gobiernos constituidos, no solamente en México, se ha demostrado en los últimos 50 años en absolutamente todo el mundo. Empresas que utilizan todo el tipo de mecanismos para promover sus intereses, a veces incluso de manera lícita, la mayoría de las veces de manera ilícita. Esa es la ruta que los senadores del PRI y del PAN han decidido. Pero lo que hay que tener en cuenta, y eso muchas veces se olvida, es, bueno, ¿a quiénes van a tener que regular estos organismos? Muchos piensan que la regulación se va a hacer, como los senadores del PAN, que se va a hacer de los países a los que han visitado, a los que nos han comentado y han hasta presumido sus viajes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en otros casos. Muchos piensan que las tradicionales empresas petroleras y de energía eléctrica como la Shell, Exxon, ELF o Chevron, cuya fama pública, ya aquí lo hemos dicho, no es la mejor del mundo, ya que se han conocido múltiples casos de corrupción y sobornos que han estado envueltas estas empresas, son a las que se van a regular. Pero no es así. Seguramente el senador Vega Casillas recordará, porque es un caso que fue muy sonado cuando durante su gestión como secretario de Estado, no era un caso mexicano, pero fue un caso que fue muy famoso en todo el mundo, el famoso soborno de ELF, la empresa petrolera francesa ELF, al presidente Dos Santos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Se descubrió una jueza francesa que ELF daba un soborno mensual al presidente Dos Santos de Angola. Y cuando siguieron la ruta del dinero, descubrieron que el presidente Dos Santos le regresaba la mitad del soborno al director de ELF. Esa es la capacidad corruptora de estas empresas a las que se va a tener que regular. No son almas de la caridad. Pero además, por si esto fuera poco, con que estas empresas que supuestamente están en democracias consolidadas, con órganos reguladores fuertes, con mejores prácticas en transparencia, esas no son las que deberían de preocuparnos nada más. Hay toda una nueva generación de empresas, las llamadas nuevas 7 hermanas, como la Saudi Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, CNPC de China, NIOC de Irán, PDVSA de Venezuela, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia, que hoy ya están controlando una tercera parte de la producción mundial de gas y de petróleo, y que ya controlan más de un tercio de las reservas de ambos hidrocarburos. No es solamente pues a estas empresas que se visita regularmente en los Estados Unidos a las que se va a tener que contener en sus ímpetus de ganancias rápidas, sino también a todos estos nuevos jugadores que provienen, no todos los casos, pero muchos de ellos, de países sin consolidación democrática todavía, con regulaciones internas muy débiles y con conocimiento profundo del ágil camino de la corrupción y del daño ambiental para alcanzar sus fines. Por eso, la legislación en materia de regulación no debería de ser solamente puntual e impecable técnicamente, sino dotar de toda una fortaleza institucional, tecnológica, económica y jurídica a los organismos reguladores. Y en este dictamen que estamos discutiendo y que tuvimos oportunidad de revisar apenas desde el día de ayer, no queda esto constatado. Y no podemos decir que partimos de una amplia experiencia en la regulación de este sector, porque esa, si se escucha en esta tribuna, honestamente va a ser una terrible falsedad. No venimos de una buena experiencia en materia de regulación en México. Nuestro modelo, además, era otro, era el modelo de una empresa única del Estado. Y aún así, nuestros estándares en regulación energética no eran los mejores, sino todo lo contrario. Por eso hoy quiero hacer referencia nuevamente a un documento que seguramente los redactores de esta iniciativa que están en este salón de sesiones van a podernos referir si lo revisaron o no, si lo conocen o no. Y es este documento, es el estudio Efficiency Analysis of Energy Networks realizado por la Universidad de Cambridge. En particular lo realizó el Grupo de Investigación en Materia de Electricidad, quien llevó a cabo una encuesta
entre 43 órganos reguladores en más de 40 países. Si no lo conocen, con mucho gusto yo podré obsequiarles una copia, porque quizá en estos grupos de trabajo de redacción se les pasó revisar este documento. Aquí lo que se está preguntando es cuáles son las mejores prácticas internacionales que, por la complejidad en la aplicación de métodos y por aquellos factores que influyen en la toma de decisiones, implican barreras a las mejores prácticas, y que también por la especialización de los funcionarios y por los factores ambientales inciden en su labor. También por la eficiencia de los sectores, por el costo unitario del modelo y por los elementos tecnológicos utilizados. Eso es lo que analiza este documento. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, es un resultado alarmante, porque México salió reprobado en absolutamente todos los ámbitos, en todas las variables en las que se calificó a México como un país regulador en materia de energía. Está reprobado. Es una calificación del 1 al 10. Finlandia está en el primer lugar con 8 puntos, Bélgica con 7.5, Austria y Gran Bretaña con 7, Eslovenia y Holanda con 6, en fin. Y México, bueno, está todavía Brasil y Colombia con 3.5 de un total de 10, y México aparece acompañado de la República Checa, de Grecia, de Lituania, de Luxemburgo, de Rumania, de la República Dominicana, de El Salvador, con 0. No logró un solo punto en la escala del 1 al 10 como un estado regulador en estas 8 variables. Seguramente en estos múltiples viajes, ojalá nos lo puedan reportar, quizás sí visitaron Cambridge y conocieron este documento. Yo no lo sé, porque yo no formé parte de ese privilegiado grupo. Por eso, sobre estos órganos reguladores coordinados que están en el dictamen de la ley que estamos discutiendo, adelantamos pues que el grupo parlamentario del PRD habrá no solamente de votar en contra, sino además de entrar en un análisis muy puntual, particularmente de un tema, el que tiene que ver con el artículo 33, que habla de la utilidad pública y del pago de derechos. No me voy a extender en este asunto, porque va a ser uno de los temas que más vamos a exponer el día de hoy. Este artículo 33, que establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de estos órganos regulados coordinados implicarían la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social, privada y privada, en las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras concesiones relacionadas con lo dispuesto anteriormente. Lo anterior va muchísimo más allá de lo que se estableció en su propia reforma constitucional. Va mucho más allá de lo que establece el 8º transitorio del decreto de reforma constitucional en materia energética. El 33 de esta ley es quizá, y eso sí ya es un récord en términos de rapidez, el 33 es el primer artículo inconstitucional en referencia a la propia reforma constitucional que ustedes aprobaron el año pasado. Solamente para que lo vayan teniendo en cuenta antes de votarlo. Creo que el asunto de los ORCs que promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, como dice, siempre que las actividades de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia, así señala el artículo 33, sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectados a aquellas, es un grave error, pero además, repito, es inconstitucional. Esta disposición abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública, abre la puerta a afectaciones a reservas de la biosfera, abre la puerta a una serie de violaciones a los derechos humanos que de verdad es impresionante que se esté planteando en estos términos. La verdad es una nada más: los negocios privados ahora son causa de utilidad pública. Eso es lo que dice su artículo 33. Uno hubiera imaginado que aquí estarían redactadas disposiciones que consideraran siempre en todos los casos, criterios de protección a los derechos humanos de los propietarios o poseedores de los derechos sobre los predios en que se pretende hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública. Pero la verdad es que no,
por donde se le quiera ver a las 96 páginas que compone este dictamen, en ningún momento se establece, ni en ningún otro de los dictámenes que hemos discutido. Este es un tema que ya hemos señalado insistentemente, ya que se amenaza los derechos humanos y amenaza la protección ambiental. En el entendido que ya he pasado mi tiempo, en otra oportunidad haré uso de la palabra para señalar todo lo que está equivocado en la ley de la Agencia Nacional, que yo esperaba, y con todo respeto, senador Puente, yo esperaba una exposición mucho más amplia como parte del posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde sobre esta ley en particular. Hay muchos temas que debemos de debatir y ojalá se abra este debate. Son asuntos que de verdad deben de abordarse con puntualidad y esperamos que sea a partir de un diálogo, un verdadero debate. No solo el Senado lo necesita, creo que el pueblo de México lo merece. Muchas gracias.